Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Vamos a iniciar con el segundo taller. Aquí vamos sobre la parte del análisis de documento. Este es teórico práctico. Hasta el final vamos a hacer tratar de hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Y vamos a iniciar. Aquí es importante en la parte de hacernos algunas preguntas. Recordemos que las patentes y los modelos de utilidad resuelven problemáticas técnicas, ¿sí? Entonces, si tenemos una problemática técnica que estamos resolviendo, entonces tenemos en nuestras manos una invención. Son algunas preguntas que nos debemos hacer. Si tenemos algo, podríamos tener una innovación tecnológica. Recordemos que la innovación y la invención están de la mano. Puede ser que tenga yo una innovación, pero puede ser también que no sea una invención, sino que en el mercado sea una excelente innovación para la parte comercial. Sin embargo, para la parte de la protección puede ser que no cumpla la primera característica, que es lo que ayer hablábamos, la parte de la novedad. Sabemos que lo que es, entonces quiere decir que tenemos una caracterización técnica. Aquí vamos a la parte, si yo tengo una formulación, por lo tanto, seguro tengo todos los elementos que componen esa formulación. Tengo cantidades, tengo la parte de mi control de formulación, tengo la parte del soporte técnico de esa formulación, la cual puede ser la funcionalidad, podemos tener características físicas, características químicas, ¿qué más puede soportar la parte técnica? Puede soportar la parte de comparación con otras formulaciones. En la parte mecánica, pues todos los elementos, la lista de elementos que contiene un dispositivo. En la parte electrónica de igual manera, ¿no? Toda la parte técnica, el cómo se acopla todos los elementos que contiene, el cómo funciona, y el soporte técnico que se pueda tener en la parte de funcionalidad. Sé cómo emplearlo, entonces aquí ya tengo la aplicación técnica. Y finalmente, pues resolvemos el problema técnico. Recuerden que un problema, el intelecto humano es tan amplio que, ¿cuántos somos aquí? Como unos 25, bueno, ahorita estamos como unos 15, así. Podemos tener, cada uno de nosotros, podemos tener una manera diferente de resolver esa problemática técnica. Podemos tener muchas soluciones técnicas a un solo problema técnico. Aquí lo importante es ver que si esa solución que estoy proponiendo cumple con las características de patentabilidad. Vamos sobre novedad y la segunda, que sería la parte de actividad inventiva. Y por lo tanto, pues tendríamos la solución a un problema técnico. Figuras jurídicas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, los diagramas de trazado de circuito integrado y los secretos industriales. Todo esto son la parte de invenciones en lo que abarca lo que es propiedad industrial. Aquí lo importante es identificar, tengo una patente, tengo un modelo de utilidad, o bien puedo hacer un blindaje de protección sobre un solo producto. ¿Qué es esto? Yo puedo tener una pieza o un dispositivo en el cual a lo mejor de manera integral, a lo mejor es del área de la parte de robótica o electrónica, en la cual dentro de la misma dispositivo tengo un desarrollo en un trazado de circuito integrado. Entonces es importante analizar sobre su proyecto
si puedo hacer un blindaje de protección, de tal manera que yo puedo proteger de manera, un trazado, puedo proteger la parte, el funcionamiento y la problemática técnica sobre patente o bien sobre un modelo de utilidad. Aquí sí tengo que decidir patente o modelo de utilidad. Y la forma física. La forma física y ornamental del mismo dispositivo puede ser un modelo industrial. Y así vamos blindando. Si nos vamos a la parte comercial, ese mismo dispositivo puede ser que tenga una imagen comercial por medio de una marca. Y entonces también protejo la marca que le voy a poner específicamente a mi dispositivo. A lo mejor desarrollo un eslogan, pues es otra marca. ¿Sí? Y ya tenemos un blindaje de protección, no solamente en la parte de invenciones, sino en la parte distintiva en el mercado. Importante, hablamos también de la divulgación, que es muy importante en el sistema de patentes. ¿Por qué? Porque recordemos que las divulgaciones previas se consideran en los tratados internacionales. Sin embargo, es bien importante que aunque sea de manera territorial, la divulgación en cada uno de los estados a nivel internacional, esta divulgación nos puede afectar. No perdamos de vista, ya se apagó esto, no perdamos de vista la parte de los 12 meses que tenemos para poder proteger nuestro desarrollo. ¿Sí? Entonces tenemos las patentes, forman parte de lo que es investigaciones, el desarrollo, las innovaciones industriales y por la parte que es temporal y territorial. Entonces, los documentos de patentes van a contener, ya ayer abrimos un documento y pues trae todo lo que es la descripción, el cómo se hace, trae el título, trae el objetivo del desarrollo, trae y define la problemática técnica a resolver, trae el contenido de las figuras que soportan el trabajo de redacción siempre y cuando las contenga. ¿Qué más trae? Trae lo que es la descripción detallada, amplia, pero también al mismo tiempo es concisa, que de la lectura nosotros, un técnico en esa área del conocimiento la pueda reproducir. Eso es lo que contiene. ¿Qué más trae? La parte de las reivindicaciones, la parte legal del documento de patente y finalmente el resumen y las figuras. Aquí en la parte de las reivindicaciones, vamos a tener la parte que aquí vamos a reclamar, es la parte del reclamo de nuestro desarrollo, en el cual va a estar soportado en la descripción. Yo no puedo reclamar si no describí antes. Eso ya lo van a ver en el siguiente taller. Son uno de los errores que muchas veces cometemos en la parte de que no describo, pero reclamo. A lo mejor tengo un dispositivo y en el dispositivo hay una pieza clave que me da la problemática para el mejor, a resolver, para el mejor funcionamiento, y resulta que nunca la describí. Pero en las reivindicaciones la estoy, la estoy reclamando. Entonces no puede, en este punto específico, yo no puedo reclamar si no describí. Entonces primero, para una redacción de un documento de patente, antes de tratar de hacer una reivindicación, primero vamos a describir todo el desarrollo. Si es un proceso, si es un sistema, si es una formulación, si es un dispositivo. Primero describo y después reclamo. Y pues finalmente pues, podríamos decir que dentro de las reivindicaciones tenemos lo novedoso y la parte de actividad inventiva. Esta característica es específicamente ¿para quién? Para la patente. ¿Sí? O sea, además de novedosa, tiene que tener actividad inventiva y que sea reproducible.
En la parte de reproducción sí es bien importante que tenga el soporte técnico. Por ejemplo, si yo tengo una composición, para la parte de reproducción, ¿cómo voy a obtener un producto? O sea, ¿qué características debe de tener al final ese producto? ¿Sí? Para la parte de la reproducción, un control de proceso, si es un procedimiento, ¿qué condiciones del proceso voy a tener? Recuerden que hay algunos procesos o formulaciones que tienden a la exactitud, pero en la realidad, cuando nosotros trabajamos en la industria, vemos que no tenemos un proceso ideal, no existen los procesos ideales, ¿sí? Quienes están experimentando de manera continua en el laboratorio y los que hemos trabajado en la industria, sabemos que no existe un proceso ideal. Entonces tenemos un control de proceso, donde yo tengo que ver mis límites en la parte superior y en la parte inferior, y mi línea muerta, que sería mi condición óptima. Entonces sí es importante verificar todos esos puntos para la parte de la reproducción. ¿Por qué? Porque si bien aquí no está la parte de que debe ser reproducible, las dimensiones se tienen que reproducir, ¿sí? A escala. O sea, podemos tener una máquina de 10 por 10 centímetros hasta una máquina de 10 por 10 metros, ¿no? O sea, todo va a escalar, ¿sí? Y hay que considerar toda esa parte. La información que nos dan los documentos de patente, pues veíamos ayer las fichas bibliográficas, la información bibliográfica, los datos del inventor, del solicitante, el número de publicación, lo que es la parte de la prioridad que se está reclamando, para que ustedes determinen las fechas, el clasificador internacional. La parte de información técnica, pues traen un resumen general que va a describir la invención, trae también la descripción que debe ser de forma clara, suficiente y completa para poner a práctica la invención, que es lo que les comentaba, y las reivindicaciones, que es la parte donde se delimita el derecho del desarrollo. Dentro de los criterios que se deben de tomar en cuenta, vamos sobre la novedad, la parte de la actividad inventiva, aplicación industrial, y pues nos va a dar ¿qué? La patente. ¿Tiene actividad inventiva? Tengo una patente. Tengo una novedad, pero no tengo actividad inventiva, me va a dar el modelo de utilidad. Pero específicamente voy a pensar en un modelo de utilidad cuando tengo un objeto. Sí es un producto tangible, es un producto, una máquina, un dispositivo. Si lo que tengo es una modificación a una composición o a una fórmula o a un sistema o bien a una metodología, tengo que pensar que es una patente. Eso es lo que yo puedo proteger. En la parte de los activos, por ejemplo en la industria química, recuerden que podemos tener un compuesto con un solo peso molecular, pero si modificamos la posición de los radicales, nos dan otra funcionalidad. Entonces puede ser que ahí tenga yo también un uso para un activo con un peso molecular y en diferente posición la molécula, los radicales que formen parte de la molécula. ¿Sí? ¿Cuál sería la principal diferencia, o a lo mejor no me queda claro, entre novedad y actividad inventiva? No, porque no me queda claro. La parte de la... En la patente. En la patente. La parte de la novedad, se considera nueva que no forme parte de lo que ya existe. Okay. ¿Sí? Que no exista. En un desarrollo con todo lo previo. Con la parte de lo que existe, de lo ya, el arte previo, lo que es, por ejemplo, un proceso. Conocemos que existe la conservación de alimentos por medio de la pasteurización, donde iniciamos de un tiempo de calentamiento en tiempo cero y va aumentando la temperatura hasta la temperatura óptima de pasteurización. ¿De qué rango de temperaturas nos permite la pasteurización? Creo que desde el 60 al 80, o sea,
también de acuerdo en donde se esté aplicando. Por eso el rango es muy amplio, por un determinado, ¿cómo se llama? Por un determinado tiempo. Eso ya es conocido. Pero ¿qué pasa si yo en el laboratorio resulta que estoy trabajando y estoy tratando de hacer o empacar otro producto que no lleve pasteurización, que para mí no sea pasteurización? Y a lo mejor arranco de manera inicial en mi proceso, en mi materia prima, de una temperatura alta. En la industria alimentaria, por ejemplo, los aceites, pues sabemos que alcanzan temperaturas muy altas. ¿Qué pasa si yo tengo una temperatura muy alta? Y ahí inicia mi proceso. Entonces, la pasteurización con lo que yo estoy iniciando es diferente, es nuevo. ¿Por qué? Porque yo mi proceso lo estoy iniciando en una temperatura de, no sé, 200 grados o 180 grados, para no irnos tan alto. 180 grados, y ahí inicio mi proceso. A lo mejor termino en 60, 70 o 65 grados centígrados, donde yo termino de envasar mi producto. Son procesos se ven como inversos, pero finalmente son procesos totalmente diferentes. Donde yo inicio con una temperatura y en la otra inicio con una temperatura muy alta y empiezo a bajar, y aquí en el mismo punto termino con las mismas temperaturas, pero finalmente son procesos totalmente nuevos. Este es nuevo respecto al que ya se conoce. Este es arte previo, puede ser arte previo, y este viene a ser lo que es un proceso nuevo. ¿Tiene actividad inventiva? Tendríamos que checar si realmente tiene actividad inventiva. Podríamos decir que la pasteurización le pega al procedimiento si termino yo en una etapa final de envasado de producto. Son diferentes y posiblemente tiene actividad inventiva, porque la pasteurización ahí me da la parte de que mi producto que tenga las condiciones óptimas para envasarlo en la pasteurización, pero aquí ya estoy terminando con el envasado. Entonces hay creatividad. No es obvio, realmente no es obvio para un técnico que se dedique a esa área específica. Cuando uno se dedica a un área específica y combinas dos técnicas, llegas a una tercera técnica, ¿sí?, de hacer las cosas. Entonces, en un área nos dedicamos al área de cortar materiales. Sí. Entonces, hay unos materiales que se cortan con un tipo de herramienta, y hay otros materiales que se cortan con otro tipo de herramienta. Y combinas ambas y sale algo totalmente diferente que puede cortar ambas. ¿Sí? Y eso y más. Pero uno pensaría, es que eso es obvio, pero no existe. O sea, porque yo he ido a expos a Alemania y eso que nosotros hacemos no existe. Porque no lo he visto. Ok, no hay algún documento. Por ejemplo, yo les ponía este ejemplo de la pasteurización porque pues es un proceso finalmente que muchos hacemos hasta en nuestra casa, ¿no? El simple hecho de poner la leche a subir a una temperatura. Pero lo que usted dice es totalmente cierto. La combinación a veces de procesos o de metodologías nos puede dar una tercera, que puede ser que no sea obvia. ¿Por qué? Porque estas dos, pues, de manera independiente, no me dan el efecto que me está dando la tercera técnica, la combinación. ¿Sí me explico? Entonces no es darlo por obvio y sí solicitar la patente. No darlo por obvio. ¿Por qué? Porque si lo das por obvio, pues no vas a hacer la solicitud. Exacto. Si usted lo está dando directa, ¿por qué? Porque usted se dedica a eso. O sea, es que no es tan fácil de encontrar tres en la parte de actividad inventiva para checar la novedad. El primer punto es, ¿existe o no existe? Usted dice, no existe esa técnica. Entonces ya ahí vamos con la parte novedosa. Ahora vamos sobre la parte de actividad inventiva. En la metodología de manera individual, la metodología tiene el efecto de la tercera metodología en combinación, no lo tiene, de por sí sola no lo tiene. La técnica B, ¿tiene ese efecto de manera sola? No.
pero sin embargo combino las dos técnicas, ¿sí? De tal manera que tengo que identificar qué puntos de esas dos técnicas son coincidentes y cuáles no son coincidentes para que me dé el efecto de la tercera técnica. Sí. Por lo tanto, cuando yo tengo esa parte, tengo que ver que cuando yo uno mi técnica A con mi técnica B, ¿sí? No son todas las características, o bien, si yo tuviera las mismas características y solamente se está potencializando algo, entonces ahí no tendría actividad inventiva. ¿Por qué? Porque serían los mismos pasos de ambas técnicas. Tengo que ver qué le puse más a la tercera técnica que la hace diferente en esta, para que me dé el efecto inesperado que no me da la técnica A ni la técnica B. A eso se le llama actividad inventiva. Sí, porque a veces puede ser tratar y decir, es que es obvio, pero las condiciones del proceso, puede ser que ahí es donde tengamos los puntos de actividad y de creatividad. Hace un momento hablaste de temperatura en la pasteurización, y el otro se llama abatecimiento de temperatura. Abato temperaturas de un máximo a una temperatura óptima donde yo puedo empacar el producto. Porque aquí la técnica, la primera y la segunda técnica que te digo, no pueden trabajar a la misma velocidad. Las tienen que acondicionar. Sí. Entonces tenemos un efecto inesperado porque le estamos dando condiciones diferentes. A fin de cuentas, el INPI es el que decide, ¿sí o no? Sí. O sea, uno argumenta, pero usted argumenta. Aquí lo importante es que usted describa o no. y tenga bien claro que la técnica A y la técnica B, de manera individual, cada una de esas técnicas no hace la fusión de la técnica C, que es la que usted tiene. ¿Sí me explico? Pero que al combinar la técnica A con la técnica B, hay a lo mejor algunas etapas que coincidan. Bueno, a lo mejor inician. De manera de proceso, inician. Y entre esas etapas es donde usted ya va modificando para la tercera etapa. Entonces, de tal manera que si yo las empalmo y las uno, puede ser que no sea, que de manera inicial me muestre como que sea obvio juntar una con otra, pero no es tan fácil juntar una técnica con otra. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar en cierto momento para que usted dice, es que es una velocidad diferente. Es como la reacción, es como voy a controlar una reacción. Entonces, usted le tiene que estar dando otra condición para poder controlar la reacción del proceso y que me dé un efecto totalmente diferente al que me da la técnica A de manera individual y la técnica B de manera individual. Pues ahí sí puedo tener una patente. Pero por sí mismo da un resultado diferente. O sea, por sí mismo la combinación da diferente. Sí, y se maneja en parámetros diferentes a lo que se maneja esto y esto. Entonces tenemos... Sí, el punto es que... Bueno, el como punto... como que es el quehacer diario de uno. Sí, es que lo que pasa es que usted ya está inmerso en la invención. No lo ves como invención, lo ves como resolver un problema y sigue, así lo veo. Sí, pero a lo mejor un técnico, aunque tenga la misma formación que usted, y que puede ser que al checar el proceso, no es que se le haga obvio. No, a lo mejor puede ser que tenga el conocimiento, pero no es tan fácil hacer la combinación de las metodologías en ocasiones, o los procesos. Porque tiene que tener a lo mejor puntos muy finos para que usted controle. Sí. Bueno, entonces aquí vamos a la parte. Sí quedó por acá. Sí, quedó un poquito más ahí claro. nada más, por ejemplo, mencionaba que si se potencia una característica, ahí ya no. No, Digamos, cuando si sirven para lo mismo, yo digo. nada más se potencializa, eso sí hay más ahí sí hay sobriedad para un técnico en el área del conocimiento. Y ahí ya no habría actividad. No, porque es como sumar características, o sea, nada más sumarlas. ¿Sí? El efecto tiene que ser, bueno, el resultado. El efecto tiene que ser, no es un efecto obvio, porque tú ahí ya estás esperando potencializar el efecto. Entonces, por ejemplo, la actividad inventiva puede darse un descubrimiento, pero lo perfeccionas, lo ubicas, lo
hace ciertas cosas para que Para su proceso para que sea es como, eficiente. Porque yo veo dos, por ejemplo, los procesos podrían ser, no existían, es la novedad. Y la cuestión inventiva de que tiene que estar indagando, investigando, checando, y a lo mejor los materiales con los que cortan, posiblemente, digo, es un caso hipotético, ya existen en el mercado o en la ciencia, pero les hace algunas modificaciones. Entonces ya hace un modelo de utilidad y por otro lado el proceso una invención. No, el proceso está hablando de una metodología que puede ser una patente. Pero por sí mismo puede ser un modelo de utilidad. Sí. ¿No? Así. No, si es método, no. No, si es un producto. Si es el producto. Yo lo que digo es que a lo mejor puede ser en la totalidad una invención o un modelo de utilidad para las herramientas y por todo el proceso con los ajustes, porque digo, hay cortes rectos, inclinados, etcétera, y con ciertas velocidades. Sí, pues ahí más bien va sobre las características del producto que tenga en la parte del corte. Siempre y cuando usted quiera proteger la parte de las características del producto final, si es el producto final, ahí sí puede ser una patente o bien un modelo de utilidad y checar. Pero si yo quiero proteger el método para llegar al producto, entonces es una patente. Los métodos son patentes. Aquí más bien sería el producto. El bueno, producto. en este caso, para el otro es el proceso. Ah, ok. En otra cosa. Sí. Sí, hablando de lo que mencionas sobre los métodos, si yo quiero patentar este método que he creado, un proceso, ¿no? Lo patento, se divulga como patente, ¿cierto? Sí. ¿Qué tan frecuente puede llegar a suceder que alguien más pueda tener ese acceso, ver el proceso y usarlo como un proceso previo a uno o dos métodos más que él tiene dentro de su empresa y logre cierta ganancia al vender ese producto, pero no sea evidente para alguien más decir, está usando ese proceso que está patentado? No, lo que pasa, bueno, en esta parte sí es difícil contestarte porque no, muchos productos en el mercado y composiciones. Recuerden que en la industria se trabaja reingeniería, ¿no? Procesos inversos y a prueba y error. Entonces puede ser que tomen documentos que ya se encuentren protegidos y sobre ellos trabajen. En la parte de la investigación, la misma ley nos protege al trabajar y hacer investigación. Sin embargo, sí es delicado en la parte de obtener ya para la fabricación un producto que va a salir al mercado y que estoy obteniendo un beneficio económico. Ahí así estoy invadiendo la parte legal de un documento de patente. Aquí más bien el problema sería identificar, ¿sí? Si tú no estás dentro de la industria donde se está utilizando un proceso, cómo poder identificar el producto al final que procede de una patente protegida. Ahí es donde la prueba la tiene quien demanda ese uso no permitido por parte del titular a la empresa. Es difícil. Entonces eso puede estar ocurriendo muy frecuentemente, pero no sé. Es que no es evidente, o sea, no es tan fácil identificar. No es tan fácil. ¿Sí? Ayer estoy en un ejercicio revisando las bases de datos en relación a un producto en específico, una tortilla elaborada de nopal. Hay una patente que viene 2 años posteriores en una patente de una tortilla de nopal con harina, más una semilla. ¿Cuál es? Y mi pregunta es en este aspecto. Los dos productos tienen el mismo proceso, salvo excepto la adición de un ingrediente. Ahí, ¿cómo manejan los jugadores y si es que hay algún criterio de evaluación de esta actividad inventiva? No, ahí Porque para mí, por ejemplo, prácticamente los dos son iguales para un ingrediente. Y sin embargo, se otorgaron las dos patentes. Bueno, desconozco el caso que comenta, pero en el caso de las formulaciones, sí es bien importante, yo les he comentado ahorita, formulaciones y composiciones van sobre la parte, ¿dónde está lo que está reclamando? Tendría que leer, porque puede ser que esté utilizando el mismo
Bueno, partimos de que la materia prima es el maíz, ¿no? Está haciendo a lo mejor el proceso tradicional de nixtamalización y estoy obteniendo lo que es la masa, ¿sí? Esas son condiciones de proceso. Pero si está reclamando el producto final, tendríamos que checar qué es lo que está reclamando del producto final. Si va basado en la parte nutrimental o qué está protegiendo la otra patente. Porque puede ser que tengamos describir el proceso de elaboración del producto, pero estoy protegiendo el proceso o estoy protegiendo el producto. ¿Sí? El cómo integro el nopal a una masa, hay muchos trabajos sobre la integración y hace mucho tiempo, cuando inició lo que es la industria de las masas para meterle el nopal, si alguien recuerda o trató de consumir ese tipo de tortilla, la textura era muy gruesa y era muy quebradiza. No había realmente no teníamos la característica de una tortilla flexible, con las características normales de la tortilla del maíz. Entonces ahí sí se tendría que analizar cómo integró el nopal o qué condiciones tuvo que tener para unir el nopal con la masa. Ahora bien, si al otro producto solamente estamos protegiendo la parte del efecto inesperado por medio del proceso, del cocimiento y de la elaboración y de la materia prima, al final yo obtuve una tortilla con ciertos nutrimentos que las tortillas del mercado no ofrecen, ahí tengo una novedad y tengo a lo mejor una actividad inventiva porque estoy controlando de manera puntual el proceso de elaboración del producto final. Sí tendrías que analizar el por qué se otorgó una o por qué se otorgó la otra. ¿Por qué? Porque en la parte de las reivindicaciones, que es donde yo les comentaba, es donde puede ser que dejé fuera algo que ya dije. O sea, sí es bien importante esa parte. Y siempre, si yo tengo una fórmula, en la industria química específicamente, muchas fórmulas están como que tienden mucho a la exactitud, ¿sí? Pero hasta en la industria química, los que han trabajado con materia totalmente para la industria orgánica, petroquímica, sabemos que las materias primas y las condiciones de materia prima pueden llegar muy disparadas de repente, y en proceso hay que modificar las formulaciones. Entonces, cuando se quiere proteger una formulación, es importante tratar de ver la parte en los límites superiores, cuánta cantidad mínima puedo usar o cuánta cantidad máxima puedo usar de un activo, para que mi fórmula, en vez de tener una protección lineal, tenga un rango de protección y no se puedan meter por ahí. Sí, por ejemplo, lo que menciona ahorita, en el caso de alimentos, nos ha tocado revisar cuestiones de patentes que mencionan justamente eso. O sea, dice, por ejemplo, de almidones puede llevar del 20 al 40% o en proporción. Sí. Mencionan un rango. Sí, de hecho, no nada más en alimentos, es prácticamente, hay formulaciones, por ejemplo, en la industria química, que sí tratan, a lo mejor hay algunos elementos que no se pueden mover por la misma naturaleza de los activos, pero hay algunos otros que forman parte de la formulación que sí consideran algunos máximos o bien el mínimo. ¿Por qué? Porque entonces ya la fórmula queda más protegida y quien la quiera tomar para reproducir tiene que experimentar antes de poderla reproducir. ¿Sí? De tal manera que pueda haber formulaciones ya libres y está la prueba y error. ¿Sí? Si en la industria por ejemplo en la farmacéutica, ustedes saben que hay muchos productos que son ya genéricos,
Dicen, no, desde una patente que ya terminó su tiempo de vigencia. Pues hay algunos laboratorios que antes de sacarla al mercado tienen que tener el permiso del COFEPRIS, porque tienen que evaluar todas las características del producto que se va a ofrecer. ¿Por qué? Porque la patente, aunque ya está libre, ellos para poderla reproducir tuvieron que hacer mucho trabajo en laboratorio, a prueba y error, para poder, digamos, no igualarla, porque de manera, un genérico, aunque sean los mismos activos, puede ser que no tenga la igualdad y el efecto de uno de patente. No sé si alguien sí tienen el efecto, a lo mejor un poquito más tardío, pero es por esa parte. Revisen las patentes, o sea, hay algunos activos que tienden a tener cierto parámetro. Entonces, a prueba y error, y estadísticamente las combinaciones que se tengan que hacer, pues son muchas para darle a la formulación óptima. Algo tan sencillo como en el mercado el ácido acetilsalicílico. ¿Sí? Yo sigo comprando de marca, ¿por qué? Porque el genérico no siente el mismo efecto en el tiempo. Entonces cada uno lo experimenta en el mercado, el producto que está en el mercado. ¿Sí? Pues, aun cuando ese tipo de producto está patentado, Sí. no tiene toda la información en la patente para Aquí llegar está a lo mismo. Está toda la información, por eso les digo, las formulaciones se manejan a precisión, no a exactitud. Entonces, aunque usted tenga una fórmula precisa y usted la reproduzca, a lo mejor en el mercado está la forma exacta que debe de estar. Son estrategias económicas en la industria de la farmacéutica y en todas las formulaciones que hay. Ese es el know-how que al final no protege lo que quiere proteger, pero se guarda algo que es propio del desarrollo como para que no lo puedan reproducir. Exacto, es la parte donde yo como desarrollador, yo tengo una patente, o sea, no sé, universidad, centro de investigación, en donde tengo un desarrollo tecnológico, tengo la patente, pero como dice que, ¿cómo te llamas? David, nos dice David, tengo el know-how, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces es ahí donde vamos a hacer negocio. ¿Dónde voy a transferir? ¿Qué clientes potenciales tengo para licenciar? Para hacer esa transferencia de tecnología. Si tengo la patente, en un momento va a ser libre, pero yo sé cómo se hace realmente. Ahí es donde podemos negociar. ¿Sí? Y ahí empieza la transferencia de tecnología. Al final, eso es como comentario, eso es lo que vale, porque ¿Sí? la patente te da un derecho ¿Te da de el derecho? exclusividad, pero se publica y si no proteges en otros países o no proteges en todos, pues las otras personas van a tener acceso. Pero lo que vale es ese detalle del saber cómo, Cómo hacerlo. Y cómo amarrar los mercados. En la parte de la transferencia. Sí, es un mundo en esta parte. Sí. Pues aquí tenemos la parte de la actividad inventiva, hablábamos de la creatividad, que no sea deducible de manera evidente por un técnico en esa área del conocimiento. ¿Sí? La aplicación industrial, pues que sea reproducible, y todo esto va a ir enfocado ¿a qué? A resolver un problema técnico. ¿Por qué evaluar la novedad? Ayer hicimos el pequeño ejercicio de buscar en bases de datos de patentes. Hay que seleccionar los documentos que se encuentren más cercanos al estado de la técnica y pues tratar de establecer las diferencias técnicas con respecto a lo que a la invención que se tenga propuesta. Novedad. La novedad, por acá, que no exista. Si hay una diferencia entre la invención y el arte previo. Aquí tenemos una figura 9 y una figura 10. ¿Esta es nueva respecto a esta? ¿O identifican alguna diferencia técnica? Es visual.
El lomito que tiene el broche, ¿no? Está convexo y el otro está recto. ¿Sí? De manera visual, vemos esto de aquí, El 52, aquí, ¿sí? el 20, Y la posición, y el 20. sí, esto de aquí. El 18. O sea, de manera visual, así como que el impacto de repente nos dice, ay, son iguales. El tamaño, la proporción, a lo mejor un poquito la forma física, pero ya el acomodo de los elementos estructurales que tiene el producto lo hacen diferente. Entonces, ¿es nuevo o no es nuevo? Sí, es nuevo. ¿Es modelo de utilidad? No, aquí no estamos evaluando si es modelo de utilidad, o sea, nada más estamos evaluando que Es novedad. es nuevo. Sí. Importante la divulgación previa, que es lo que yo les comentaba el día de ayer. ¿Dónde podemos hacer divulgaciones previas? Pues podemos hacerlas en las revistas científicas, en los congresos, en los concursos de innovación que podemos tener, que se exhiben al público. Podemos hacerla de manera escrita, que es lo que hablábamos en las divulgaciones científicas, y oral cuando hacemos la exposición del producto. 12 meses para presentar una solicitud de patente contado a partir de la fecha de divulgación previa. Tengo una divulgación previa, tengo 12 meses ¿para qué? Para presentar una solicitud de patente. Si no la presento, entonces ese desarrollo ya pasa a ser de libre tecnología. Se escucha más feo decir de dominio público. ¿Ok? Tengo una pregunta. Por ejemplo, uno como parte del desarrollo hace un prototipo con un aliado, no es el inventor como tal, es como un posible cliente aliado. Se hace un prototipo, se instala, se opera, pero todo esto se hace vía convenios de confidencialidad y escrita, y pagado. escrita. Sí. El equipo está instalado, está en una zona, digamos, un territorio privado, pero hay trabajadores y hay personas que están ahí. ¿Eso cuenta como divulgación o no? No, aquí es importante ver la parte entre lo público y lo privado. Sí, ahí tienes tú un contrato de confidencialidad que es muy, de cierta manera para ellos es delicado. Es como la revelación de los secretos. Y hagan de cuenta que eso viene a ser como el secreto industrial. ¿Sí? Al violentar esa confidencialidad, entonces ahí ya tenemos, ya puedes proceder de manera legal. Pero afectaría la novedad. Afectaría la novedad si lo empezamos a dar, si ellos lo divulgan y lo empiezan a dar a conocer, sí. Entonces ahí sí te afectaría la novedad. Y ahí va otra pregunta. Si yo tengo el equipo, está funcionando, aún no hemos empezado el proceso de tramitar la parte de protección, pero resulta un cliente interesado y se vende. Y se vende, ahí hay que, porque ya lo está sacando al mercado, ahí empieza la divulgación. Tienes que, antes de que el INPI hace la parte del examen de fondo, sobre todos los documentos que se puedan rastrear totalmente, ¿sí? Totalmente. Hace búsquedas totalmente cruzadas. Hay un programa donde a nivel internacional jala todos los documentos de bases de datos de patentes, los selecciona, también jala los documentos científicos, revistas científicas y lo que está en la red pública, ¿sí? Y se hace un análisis cruzado para poder identificar si efectivamente tenemos ese documento, más bien esa patente está en otros lugares o si ya está divulgada. Entonces hay que tener cuidado porque encuentran todo. Sí, hay muchas patentes que se han negado en la comunidad científica porque hacen publicaciones internacionales, o sea, van al extranjero y dentro del trabajo de investigación durante el proceso hacen divulgación previa y regresan al país pensando que esa divulgación pues nada más fue en la institución donde estuvieron sí, y no, o sea, se lo citan, o sea, el sistema los jala.
Bueno, otra. Y si por ejemplo uno tiene la publicación en una página web de que está trabajando en ese desarrollo, pero no da información técnica ni nada relevante. No, si no hay nada que lo ligue, puede ser que tenga una gran posibilidad. Pero recuerden siempre, artículo 52 de la ley, siempre puede haber un tercero que diga, y levante la mano y diga, ese tiene a partir de la fecha de publicación, que son a los 18 meses, o bien la petición aparte del titular, que levante la mano y diga, este desarrollo no es nuevo porque está en el mercado desde tal tiempo y puede llevar algún documento. O sea, también hay que pensar en que existe esa posibilidad de un tercero. ¿Sí? Yo, nada más un comentario, por ejemplo, acá en la universidad, que sepan, hay muchos investigadores que al final colaboran con otros que están en otras universidades. Nos tocó el caso de un investigador que colaboró con la UNAM y expuso parte de su proyecto y nunca le avisaron y lo grabaron y lo subieron a YouTube. O sea, son cosas que igual y no les notifican, pero al final se difunde información de una parte de su invención y ahí ya los bloquea completamente. Y ahí tenemos, esa es una divulgación previa. Recuerden siempre, tienen 12 meses. 12 meses declarando, hay que declarar la divulgación previa, hay que declararla dentro de la solicitud y ingresar una copia simple de esa divulgación previa. En la clase pasada les hablaron de los documentos que acompañan una solicitud, ¿no? ¿Sí? ¿Vinieron todos? Uno de los documentos, si yo tengo una divulgación previa, es importante ingresar una copia simple de esa divulgación previa. Si no tengo nada, lo hice público de manera verbal, entonces ¿qué hacer? De manera legal. De manera legal, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una fe de hechos. ¿Sí? Donde estoy diciéndoles en qué día, en qué lugar hice mi divulgación previa. Aunque no tenga ningún otro documento, o sea, yo puedo hacer mi fe de hechos e ingresarla junto con los documentos que acompañen la solicitud. ¿Sí? Y el estado de la técnica se va a contar a partir de ¿qué? De los 12 meses hacia atrás de la divulgación. Entonces, es importante. Si yo declaro mi divulgación previa y está dentro de los 12 meses, no me va a afectar la novedad. Convenio de París, recuérdenlo siempre. ¿Por qué examinamos novedad? Es un ejemplito, ¿sí? Es un foco que usamos y conocemos desde hace mucho tiempo. Y una solicitud de patente del día de hoy o de ayer, ¿sí? ¿Es lógico conceder una patente por algo que ya se conoce? Pues no, ¿sí? Es algo que ya se conoció, entonces es importante verificar por qué, si es nuevo o no es nuevo. Y vamos a la parte de la actividad inventiva. Se analizan las reivindicaciones, que es donde les comentaba ahí, es donde va a estar la parte de actividad inventiva, los documentos relevantes que forman parte del estado de la técnica. ¿Cuántos documentos? Recuerden, ayer el sistema, con la palabra casco, ¿cuántos documentos nos rastreaba? Como 3.000 y fracción, ¿no? Entonces, el arte previo no voy a decir son 3.500 documentos, o sea, no. Aquí es importante tratar de ir limitando, hacer limitaciones para caer a lo mejor en 4, 3 o hasta 2 documentos que sean un arte previo cercano. ¿Con una solución? Con 2, pueden ser 2. Bueno, si no hay, pues 1. ¿Sí? Y pues la actividad inventiva es diferente a lo que es la novedad. Se puede objetar la invención si carece de actividad inventiva con 2 o con un documento. Es lo que comentaba usted ahorita de la metodología. Tengo 2 metodologías, pueden ser 2 documentos. Exacto. Sí. Si hay diferencia técnica entre la invención que se reclama y el arte previo, la pregunta es,
¿Tiene diferencia? ¿Es inventiva? Pues hay que checar. Para objetar la actividad inventiva de una invención reclamada, se combinan las enseñanzas para obtener la invención reclamada, que es el ejercicio que acabamos de hacer con la metodología que nos comentaba, ¿cómo se llama? Marco. ¿Sí? Marco nos comentaba, hicimos un poquito el análisis de las metodologías para la tercera metodología que él tiene. ¿Sí? La objeción de que la invención reclamada carece de actividad inventiva es porque tal y como se le reclama la invención es derivable de una manera evidente del estado de la técnica. Esa es la parte, digamos, más difícil que hace un especialista en examen de fondo. ¿Sí? Ver y analizar si no es de manera evidente. Algunas causas de la falta de actividad inventiva de una invención. Aquí hablamos de la formulación de una idea o un problema a resolver a partir de una diferencia con el arte previo. La solución puede ser que es conocida una vez que el problema está claramente definido. El diseño de una solución obvia a un problema que ya se conoce. Que existan varias posibilidades para llegar a esa solución del problema. Y el arribo a una idea de la causa de un fenómeno que se observa. Es decir, el uso práctico de ese fenómeno ya es obvio. Eso de la obviedad es mucho. Es como ahora, bueno, ya vemos obvio los autos eléctricos, ¿no? Pero hace 40 años no era obvio un auto eléctrico. A lo mejor hace 40 años alguien lo patentó, no lo sé. Pero era obvio la combustión interna y era obvio esto, aquello, lo otro. Pero no era obvio que se movieran por motores eléctricos. Sí. Pero ahora sí es obvio. Exacto, hoy es obvio verlos así, ¿no? Aquí lo importante es que ahora las nuevas patentes que hay de esos autos eléctricos es específicamente ver que no tengan obviedad en la parte que ellos estén reclamando como novedoso e inventivo. ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia del arte previo? ¿Sí? La invención involucra una actividad inventiva, sí. El problema a resolver a partir de la diferencia con el arte previo no se sugiere en el estado de la técnica. Es decir, la solución no es derivable del estado de la técnica. Aun cuando la solución es conocida, se realiza mediante una disposición estructural diferente no sugerida en el arte previo. Y, por último, se obtiene un efecto inesperado. ¿Por qué examinamos la actividad inventiva? Vamos con el foco. Un foco que usamos y conocemos desde hace décadas, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué tengo con una modificación que no es ingeniosa? Solo el color. Solo el color. ¿Sí? Y la última característica, pues sería la aplicación industrial, que sea reproducible en la rama ya sea de la economía. Y vamos a hacer un ejemplo. Por allá Alex tiene nos va a entregar una hojita. Ese es el caso práctico. Espero que se vean las copias porque ya la impresora no tenía como mucho. Es un sistema localizador de anteojos. A ver si se ve un poco. Vienen algunos documentos de patentes ahí.
No sé si nos querramos juntar para hacerlo. En la parte de la primera hoja, en la parte de atrás tenemos una... No sé si está... bueno, se las entrego, sí. La primera hoja es la del caso práctico. Entonces vamos a tratar de ver qué características tiene. ¿Sí? Les pasaron una hojita. ¿Sí? Bueno, atrás trae el caso práctico, que es este. ¿Sí? Y características técnicas. Pueden hacer su lista de características técnicas que le podemos identificar. Ahí están las figuritas. Yo quise irnos por la parte de las figuras para no irnos, ya analizamos la del clip. ¿Sí? Pues aquí tenemos un ejercicio de un sistema localizador de anteojos. El arte previo o más cercano son los siguientes documentos que traen. Espero que se vean un poco. ¿Sí? Y ustedes lo pueden identificar. Tenemos un documento 1, un documento 2 o un documento 3. Entonces, en el caso práctico aquí vamos a tratar de poner qué características técnicas tiene mi sistema localizador de anteojos. Y luego, en el documento 1, seleccione su documento 1 y ver qué características tiene este también. El documento 2, qué características tiene, y tratar de identificar cuál es la diferencia entre mi sistema localizador de anteojos con el arte previo. Si es novedoso, si tiene actividad inventiva, la reproducibilidad generalmente no hay mucho problema. Aquí el problema es los elementos que contiene para la parte de actividad y la parte de novedad. ¿Sí? ¿Se quieren juntar? ¿Se quieren...? Voy a pedir un favor. Voy a poner enfrente de todos una foto para moverse a mi tiempo. Yo estaba buscando mal el nombre. Voy a decir que no viene. De los investigadores. Y luego haz de cuenta que es lo que yo entendí. Tenemos que poner, vamos a leer como la relación y identificar las características que tiene, por ejemplo, este principio. Por ejemplo, aquí dice que tiene
Bueno, ya que las identifiquemos, nos vamos al siguiente y ponemos cuáles son las características que tiene. Y luego nos vamos al siguiente y le ponemos los que tiene, como para comparar las novelas de emprendimiento. Las características de primero es el transmisor, según yo, luego el otro tiene un receptor y el otro y aquí es donde lo vamos a ir como que es lo mismo. Pues ahí dicen que la porción es una preferencia de una se abarcamos. Este es el mismo.
receptor es localizado en la anteojos, produce una señal audible o visual, una alerta audible o visual. La respuesta a la señal de radiofrecuencia. Pero no sabemos si las otras emisiones también están. Es que por ejemplo, el momento es igual. Es todo. ¿Pero qué otra característica podemos destacar? Hay que checar acá. Sí, me gusta el llavero. Sí, el llavero, el botón. Porque no van de gafas, la montura y las gafas son ¿Cómo estás haciendo la señal? O sea, estás describiendo todo lo que tiene La primera. Y luego que leí la segunda, me di cuenta que es lo que sí tiene aquí. Estos, por ejemplo, solo lo tiene la segunda, o sea, esta. Por eso le puse aquí un 1 y las flechitas. Por ejemplo, esta no tiene advertencia visual. Todo es audible. Entonces, con audífonos, la persona se pone los audífonos y por medio de sonidos le va diciendo como si está más cerca o lejos. Por eso no lo tenía la primera. Yo no lo hice para que no me vayan a preguntar. ¿Quiénes se dedican al área electrónica y eléctrica? ¿Qué es otro? El sistema localizador de anteojos nos dice que se proporciona un sistema para localizar anteojos extraviados que tiene una montura y un par de capas que se extienden hacia atrás desde la montura, que comprende un transmisor y una porción receptora. Y nos dice también que el transmisor es preferiblemente, se puede unir a un llavero y produce una señal de radiofrecuencia cuando se activa por medio de un botón. La porción receptora se localiza en los anteojos y produce una advertencia audible o visual o ambas. O sea que tiene un foquito, ¿no? Y una alerta. Sí. En respuesta a la señal de radiofrecuencia, la porción receptora preferiblemente está encapsulada dentro de una o de ambas gafas en un extremo distal. No sé si sean los... Sí, en los manguitos de los anteojos. Más. O bien se localiza en un manguito, el cual se monta sobre un extremo distal de una o más de las gafas de un par existente de anteojos. Dentro de los documentos que se encontraron está un documento, una patente US, que son 5.629.677. Es esta. Bueno, ahí está el diagrama.
¿Alguien ya vio de qué se trata esta? ¿Qué diferencia hay? Este también localiza gafas. Incluye un mecanismo de señalización que está envolvente de contención del par de anteojos. El mecanismo es accionado de manera manual. Es una porción envolvente. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está? Está en el estuche, ¿no? La localización está en el estuche. Es el documento. No sé si lo... ¿Cómo viene? ¿Es el último? Ah, no se ve bien. Acuérdense, es que no los tengo, no los armé, nada más los agarré. El que tienen ustedes como uno, ¿cuál es? El que tiene... Ese es el... ¿Sí? Ojo. Este de aquí es ese. Por eso está igual. Exacto. No, el documento 1, o sea, estas características que sacaron, te los puse porque hay que sacarlas de este. Están aquí. Vamos a comparar el documento 1. ¿Cuál es? Es este, que sería el de la cachucha. El de la documento, este no se alcanza a ver muy bien. ¿Sí? Pero es Ese de la patente 5 millones. No, es diferente. O sea, el 1 sería el que viene escrito aquí atrás, pero ese no es el mismo. Ese es el problema. Que viene aquí. A ver, no. A ver, vamos a explicar. En esta parte donde dice, es mi solicitud, el ejemplo hipotético es el arte previo de este, que es el caso. ¿Sí? El documento de ese es este. Es el, es el primero. Yo traté de traducir, animar traducción. ¿Sí? Es este. ¿Sí? Entonces, de mi... ¿Cómo evaluar novedad? ¿Cómo evaluar un poquito de actividad inventiva? Arranco con lo que yo estoy trabajando. Imagínense que todos nosotros estamos trabajando sobre este. Entonces, ¿qué características técnicas tiene este? ¿Y dónde las voy a anotar? Las voy a anotar, exacto, que sería en esta parte. Y las empiezo a comparar. Y las vamos a empezar a comparar ¿con quién? Con mi documento 1, que sería el de la cachucha. Si no se alcanza a ver bien, es este. ¿Sí se ve? ¿Sí? Es este, ¿sí se ve bien? Solo que ese no lo pusieron en... No, vamos a poner el de la cachucha. Es que me ayudaron a imprimirlo. Digo, a acomodarlo. El de la cachucha. En la parte de atrás. Tiene la cachucha. ¿Sí? ¿Ese es el documento 1? El documento 1 se queda de la cachucha, el de 5 millones. 5 millones 508. 699. Ese sería mi documento 1. Diferencias técnicas. ¿Qué diferencias tenemos? De manera visual podemos observar que sí tenemos muchas diferencias. El receptor con audífonos. El receptor. ¿Sí? Y el sensor que determina dirección y distancia. Eso no tiene el otro. Entonces vamos viendo qué es lo que no tiene. Ese es mi documento 1. El documento 2 que ustedes están trabajando, ¿cuál sería? Yo les estaba hablando, yo lo, ¿cómo se llama? Lo había guardado de manera diferente. 410, 187. No, 4 millones. Ese es su comunicación. 4 millones, 101.876. Este, que sería el 4 millones 101. Ese sería mi documento 2. ¿Sí? Este es un dispositivo localizador de objetos. Es un transmisor codificado miniaturizado. Ese sería el documento 2. Después sería otro. Entonces el documento 1, ¿cuál tiene localizado como? El de la
El de la gorra es el documento 1, después es el documento 2, es el del circuito, y finalmente es el que yo les estaba hablando, que sería el documento 3, el de 5.629.000. Sobre eso los vamos a diferenciar y determinar qué características tenemos diferentes. ¿Okay? Ahí trae un pequeñito resumen técnico. El de la cachucha es para débiles visuales, ¿no? Sí, es con el que estaba. Sí, dirección y distancia. Y el localizador está diferente. No pude decir nada. Y luego no me di cuenta. Está en la cachucha, ¿no? Sí, es una cachucha. Este es un dispositivo, el de la cachucha, para los discapacitados visuales. Incluye un transmisor, todos tienen transmisor. Incluye un sistema para detección de doble, que tiene un receptor con auriculares que están unidos a los lados. Son opuestos a los lados opuestos de una unidad. Se usa en la cabeza del usuario. Es capaz de determinar una dirección, distancia, señal, y capaz de producir primero y segundas notificaciones audibles en cada uno de los auriculares. Entonces aquí vamos sobre el auricular. No, aquí sí está bien. Aquí sí los pone. Y nada más aquí pone las otras solicitudes y qué es lo que tienen. Estoy esperando que hagan la segunda. Para otorgar la patente del sistema localizador de anteojos, le citaron estos documentos que vienen anexos, se los citaron como antecedentes. Es el de papel visual. Sí, es un poco diferente. Pues sí tiene el uso de la gorra.
sistema de detección que determina la dirección y distancia de la señal. Pero esto no lo entiendo. ¿Cómo vamos? Nada más ponemos nuestras características Sí. o también las de nosotros. No, las de nosotros pueden ir aquí para que vayan leyendo las diferencias. Ajá, las que tienen. Sí, así es. ¿Sí? O sea, como pegó. En este puedes poner que hay gorra. O sea, aquí es importante checar Coinciden son el transmisor receptor. el emisor y el receptor. Y Así es. luego en el dibujo vienen las gafas, pero en la redacción no. No, lo que pasa es que nada más les puse el pequeño resumen. O sea, a partir del resumen, tratar de identificar si tengo novedad y un poquito, de acuerdo a las figuras, si tengo creatividad. ¿Sí? Que creo que nos quedó de cierta manera claro con el ejercicio de Marco de las metodologías. ¿Sí? Que es más o menos como que así es como se evalúa. Pues, características de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro desarrollo. Las características serían en la parte donde dice solicitud. ¿Sí? Ahí vamos a poner cada una de las características. En este caso, ustedes pusieron Rolando y Octavio. Tú tienes varias características ahí, ¿no? Sí, de hecho. ¿Sí? Si quieres compartirlas, ¿qué anotaron? Vemos que la invención tiene un llavero, un botón, un transmisor en manguito, usa radiofrecuencia, tiene una alarma audible, una alarma visual, tiene la montura, gafas y una porción receptora. Y el documento 1, que sería el para débiles visuales, ¿qué coincide con lo que tenemos nosotros? El receptor transmisor. ¿Es igual? Bueno, tiene un receptor y un transmisor. No necesariamente es igual, pero Tiene. Tiene unas gafas en el dibujo, en el resumen no. En el resumen no lo tiene. Es el de la. Es el localizador para discapacitados visuales, ¿verdad? El resumen nos dice que tiene. Nos detecta una dirección y la distancia de la señal. Y es audible en los auriculares. ¿Dónde está ¿De dónde sale el sonido? ¿En la gorra o en los anteojos? En los audífonos. Tiene auriculares. En los Hay auriculares. audífonos. ¿Pero en dónde están? En la gorra, ¿no? Están en la gorra. Y en nuestro ejemplo, ¿dónde está el sonido? En el llaverito. Y en el llaverito, ¿no? ¿Ahí sale? ¿O de los manguitos? Sale el transmisor en el botón. Y el receptor es el manguito. Es el manguito. Es el que produce. El lente. Ese. Y en el último está en el estuche, ¿no? Bueno, los lentes también tiene algo. Entonces, ¿es diferente o no es diferente? Sí es diferente, ¿no? Y ahora con el otro, con el segundo es un circuito. Es un circuito, con un ¿no? código. Ajá, no tiene nada diferente. Y el último Es como una
funda, ¿no? Es la funda donde está todo. Sí. ¿Tenemos novedad? Sí. Pues así en sus proyectos, ya saben, aquí lo importante es que manejen como primer paso, pues hacer nuestra lista de características que tenga el desarrollo, ¿sí? Y ya una vez que ya empecemos a hacer el rastreo técnico, tratar de limitar y buscar los documentos de los más cercanos, ¿sí? ¿Cuántos nos dice la ley? 2, no, para determinar la parte de actividad inventiva, con 1 o con 2. Sí hay que tratar de irnos a la parte muy puntual. Por eso les comentaba ya de ayer, el rastreo técnico es muy importante que ustedes lo hagan de manera puntual, pero de manera individual, de manera personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes son los que tienen todo el conocimiento del desarrollo. El inventor siempre va a tener todo el conocimiento del desarrollo. Si soy gestor, a lo mejor alcanzo a ver lo que el inventor a veces no está tomando en cuenta. Porque muchas veces tenemos la parte de ceguera de taller, que ya damos por obviedad muchas cosas. Pues en la parte que a veces el mismo inventor le pida apoyo al colega o al gestor en el área técnica, porque manejan el mismo lenguaje de cierta manera, ¿sí? Si solamente soy gestor en la parte legal, pues ahí sí es más difícil, muy difícil entender la parte técnica, ¿sí? Hay que tener un poco en la parte del conocimiento, técnico, ¿no? Finalmente. Si bien a lo mejor tenemos aquí mecánicos, biólogos en la formación, y en la formación legal tenemos licenciados en Derecho o alguna otra rama en la parte administrativa, la formación es muy diferente, pero generalmente los que tenemos una base técnica, seguro, a todos nos enseñaron química general, química orgánica o física, ¿sí? Física. Entonces, de cierta manera, en la parte técnica, estamos inmersos en esa área y podemos apoyarnos unos con otros en la parte científica. Y en la parte legal, pues a lo mejor sí pedir, en la parte ya cuando vaya a ingresar mis documentos, oye, algo tan sencillo como la fe les comentaba en una divulgación previa, no tengo un documento, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué les comenté? Pues una fe de hechos. A lo mejor no sé hacerla, a lo mejor no puedo pedir apoyo a mi parte legal, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me comentaron algo? Si esta es nuestra solicitud, esta es tu traducción. Sí. Es mi mal traducción, déjenme decirlo, pero pues hay más o menos. ¿Por qué el inventor se autolimita en la utilización de este sistema? ¿Y por qué dice que para las gafas sí se puede usar para muchas cosas? Porque ahí va directamente hacia donde, o sea, él está identificando, no puedes hacer una invención para el universo, no, para el todo, ¿sí? Puede ser. ¿Pero aplica para un celular o para una sí, pluma, pero vamos a ver que... para un reloj o para sí, llaves? Sí, pero específicamente el solicitante está resolviendo si lo identificó para otros usos, el uso en la parte de dispositivos, el uso predeterminado para utilizarlo, puede ser que no puede ser, la ley no te lo protege, ¿sí? La ley no te protege el simple uso para otros dispositivos de localización. Si se está usando la misma estructura de dispositivo. Y nada más lo estoy cambiando de posición. Vamos a hacer el mismo localizador y aquí nada más es igual.
Es como una justaposición de dimensión. A ver, no planteé mi pregunta. Si le hago modificaciones, No, no planteé mi pregunta. A ver. o no alcancé, como... Esta es nuestra solicitud. Ajá. Y bueno, yo no uso anteojos, entonces lo que quiero localizar es mi celular, ¿no? Entonces uso lo mismo, aquí le pone el llavero y todo este rollo, y el receptor, porque es radiofrecuencia, el receptor va a estar aquí en esta cosa del celular. ¿Sí? ¿Por qué en esta misma desarrollo no dijo, bueno, con este dispositivo puedo localizar anteojos y también puedo localizar objetos, ¿Por qué se autolimita? Él mismo se autolimitó aquí. Porque pudo haber puesto que puede localizar cualquier... Su silla favorita, ¿no? Hasta que su silla favorita te lo pone. Sí. ¿Y dónde dejan mi silla favorita? Pero finalmente, ¿qué es lo que está protegiendo él? El localizador y la parte de la unión con el receptor. Si otra persona solicita, hace otra solicitud para localizar su silla y dibuja la sillita y todo ese rollo, y en vez de poner un llavero pone una pluma, es lo mismo. No se la van a otorgar a esta persona. No, porque ya le tendría que hacer el análisis de la parte de actividad inventiva, la parte de novedad. Sí, pero a él no le van a dar la protección para usarla en una pluma para localizar una silla. Se la van a dar nada más para porque debería haber dicho, tendríamos que leer toda, bueno, ahí está el resumen, tendríamos que ver en las reivindicaciones, que es donde está la parte legal, si él también además de anteojos mencionó objetos, plumas, no sé, cualquier objeto. Partiendo del principio que no lo reivindicó. Ajá. No se lo protege. Si no está reivindicado, no está protegido. Ni descrito, ni reivindicado. Pero sí le puede pegar la novedad, sí le puede pegar, si es el mismo principio y el mismo desarrollo tecnológico, solamente para querer proteger otro uso. Los otros usos no se pueden proteger por ley. Sí. Poner algo así como más burdo, se me ocurrió, no sé, un martillo. ¿Para qué utilizo un martillo? ¿Sí? Tiene una forma física y para una acción mecánica, ¿no? Pero si también agarro ese martillo o agarro el uso de otro objeto, no sé, o cualquier otra herramienta, una perica, ¿sí? Y también la puedo agarrar, no tengo martillo si la agarro, y yo quiero proteger el uso como el principio del martillo, no me lo van a dar. Pero él sí pudo haber protegido de una manera más amplia. Sí, pudo haber el sistema de localización, además de anteojos, hablar de otros objetos. Cualquier objeto. Cualquier otro objeto. Y no necesariamente lo tienes que poner en un llavero, sino lo puedes poner en es que ahí debería haber protegido la parte del... Es que es un sistema. Va directamente a un sistema localizador. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que debe estar resolviendo? ¿Localizar los anteojos? Sí, por ahí. Sí, nosotros en el primer análisis que realizamos nos parecía que el 2 era el mismo que el caso, por el hecho de que también menciona que se pueden usar en anteojos y es un sistema de señal receptor. Ya profundamente vimos que la parte del encapsulamiento del receptor y preciso en el anteojo y la parte visual haría que las dimensiones sean diferentes, porque en la otra, en una no es para ver visual, o sea, no lo va a ver. En la de la cachucha no lo va a ver. No, en el 2, en el de para localizar objetos perdidos. Ah, ok. Ese es ese lo traigo de manera, ¿cómo se llama? Para que todos El 4.101.873. Ah, es el del sistema. Sí. ¿Ah? Exacto. Ahora, por ejemplo, si yo quiero hacer una nueva invención y tomo como base el caso que estamos hablando, pero ahora hago que el transmisor
me mande una señal vía Google Maps para localizar específicamente. Estoy cambiando el sistema. Ese sí podría... Estoy cambiando un elemento del sistema. Aquí lo importante es que ese cambio no sea obvio para alguien con conocimientos en esa área. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque, o sea, ahorita con este ejercicio te puede ocurrir cómo mover los elementos. Este es un sistema, finalmente es un sistema. Recuerden que los sistemas son patentes. Entonces, la unión del sistema, ¿qué son? Sistema, unión de elementos. Tú estás cambiando otro elemento. A lo mejor llegamos a la misma problemática de localización, pero estoy usando otro elemento. Puede ser que yo utilice un elemento ya conocido, pero el camino de cómo hacerlo y la eficiencia que pueda tener esa respuesta, ahí podemos tener la parte de novedad o de la parte de actividad inventiva. Pero sí es bien importante en la parte de los sistemas tratar de identificar el elemento que estoy modificando para que efectivamente no sea como que quito y sustituyo, porque ahí sería una sustitución de un desarrollo de manera muy similar. No sé si quede un poquito más claro esa parte. Sí, que no sea una copia burda, nada más que... Sí, es que recuerden que la ley también se contempla en la ley, nos objeta por la parte de la sustitución. Por eso el análisis de tratar de hacer la comparativa de los documentos cercanos, porque la sustitución de elementos similares o semejantes no es inventivo, no hay invención ahí, ¿sí? O bien la justaposición de invenciones, que sería el unir un desarrollo con otro, y que sería obvio hacerlo para una potencialización de funcionalidad, ¿sí? En la parte de las potencializaciones, sí es bien importante la parte del análisis, pues vamos hacia la parte química, ¿no? Porque recuerden que las moléculas y las ramificaciones de los radicales de una molécula pueden cambiar mucho la funcionalidad de los productos finales. O sea, ahí en esa parte sí podemos tratar de proteger los usos. En la área química sí puedo proteger el uso, ¿sí? A excepción de lo que comentábamos ahorita en la parte de los modelos de utilidad, si nada más cambio o un elemento sustituye un elemento, ahí no. Pero en la parte química, cuando ya hay moléculas, hay trabajo en la parte celular, puedo tratar de proteger el uso, porque una molécula puede resolver una problemática, ¿sí? O sigo estudiando y resulta que no nada más puede resolver esa problemática, también puede resolver otra. Y esos usos sí los puedo proteger. Entonces vamos a identificar los documentos más cercanos. ¿Se encontraron diferencias contra el documento 1? Sí encontramos, ¿no? ¿Encontramos diferencias con el documento 2? ¿Alguno de los documentos es totalmente igual? Entonces cumple novedad. Sí. Esencialmente en lo que no tienen los demás. Ajá. Esencialmente. Sí, porque tiene ciertos elementos que sí. ¿Tienen no? Sí, porque estamos hablando de anteojos, de un receptor, un emisor. De un emisor, exactamente. Y pues por mi parte en esta área es... Ah, claro que sí. Sí. Por ejemplo, se realiza una búsqueda y salen muchos documentos. ¿Cuál es la metodología de ustedes cuando hacen la búsqueda para filtrar rápidamente cuando hay muchos documentos?
¿O hay que hacer un detalle de cada uno? No. Ayer, ¿recuerdas ayer del ejercicio que hicimos? Sí. Tratar de ver. Sí, voy a referirme al ejercicio de ayer. Yo les dije, hicimos el ejercicio de la palabra casco nada más, ¿sí? Y les pregunté a cada uno de nosotros, al pensar en casco, ¿cuántas posibilidades hay de casco? Todos pensamos, hubo más de 3 diferentes posibilidades. Entonces aquí lo que se trata es de que cuando tú hagas tu rastreo, si tú identificas que la palabra o las 2 palabras que estás utilizando para hacer tu rastreo, tienes todavía un universo muy grande del arte previo y no puede, o sea, la verdad no te va a bastar el tiempo como para revisar los documentos, ¿estás de acuerdo? Tratar de irnos hacia algo más puntual. Por eso les comentaba, o sea, que yo como inventor, tratar de hacer un rastreo, y puedo solicitar un rastreo complementario al instituto o a un compañero, como ustedes quieran. No es obligatorio solicitarlo al instituto, pero sí es muy digamos, beneficioso. O sea, si ves que tu universo de documentos es muy amplio, tienes que buscar una palabra más puntual, ¿sí? Vete hacia al desarrollo, al punto del desarrollo. Y cuando identificas, vamos a suponer que todavía ves que son muchos documentos y ves dentro de esos un título, así como de vista rápida, un título que como que se relaciona un poquito más, entonces ingresas al documento y el resumen. Y si más o menos está cercano, todavía está un poco lejano, pero ahí debemos de identificar. Hicimos el ejercicio del clasificador, para eso me sirve el clasificador. Agarro el clasificador, ¿por qué? Porque va a tener va a estar clasificado en 2, 3 partes, porque es la parte donde yo tengo el desarrollo tecnológico. Pues puedes utilizar todo el clasificador de manera puntual y se te va a ir disminuyendo. Voy a combinar clasificador con una palabra técnica. Recuerden que ayer hicimos una como búsqueda cruzada con clasificador y con la palabra y nos dio 4 documentos. 4 documentos, ya es la verdad. Yo me sorprendí, yo no había hecho el ejercicio del casco, déjenme decirle. Yo amo mucho la naturaleza y de repente dije, bueno, ahorita están sufriendo muchos, ¿cómo se llama? Muchos accidentes en quema de árboles. Y lo estaba haciendo porque estaba buscando un casco, pero para béisbol. Y de repente dije, no, pues vamos a las plantas, a ver en México qué tenemos protegido. Y me fui, a ver, igual el mismo ejercicio con casco, un montón. Entonces dije, no, vamos sobre protección, y igual motocicleta, bicicleta, deportes. Bueno, quiero algo más específico, ¿a qué área lo voy a aplicar? Quiero para béisbol, puse la palabra de béisbol y el sistema me rastreó un documento como casco tal. Vienen muchos documentos relacionados con el béisbol, pero son, ¿cómo se llama? Caretas y cosas así. Pero de casco nada más un casco específico en la base de datos se pondrá una patente. Pues tienes que tratar de buscar. Ayer fue un ejercicio con 3 palabras que con la palabra forestal nos dio y con el casco y forestal. Y con la clave nos dio 4 documentos. Entonces trata de usar el clasificador. Por eso les comentaba, ayer alguien me preguntó, ¿para qué voy a clasificar? ¿Qué complejo es el clasificador? O sea, quienes conocen el clasificador de marcas, son 45 clases y me voy a misa y me voy más puntual, pero aquí no, aquí vamos sobre la parte técnica. Bueno, otra pregunta, cuando uno va al INPI y le solicita una búsqueda, ¿qué le pide el INPI al inventor? Un resumen. Por eso les comentaba que son búsquedas complementarias. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la búsqueda de acuerdo a lo que tú como inventor me digas. Sí. Pues puede ser que la búsqueda no quieres una búsqueda con el INPI, pero le das
La parte muy genérica, sí, muy genérica. Entonces va a tener una búsqueda de este vuelo. Pues tenemos que ir más un poquito más puntual. Entonces es importante, a lo mejor no revelar características técnicas puntuales, pero sí tratar de delimitar. Esa búsqueda pues, la pueden hacer solicitar totalmente de manera electrónica. ¿Y eso no cuenta como divulgación? No, es como cuando vas a la biblioteca. ¿Ustedes son top secret? No dicen nada. No, o sea, las búsquedas en el arte previo no son públicas. Es que se está buscando lo que ya es público. Si vamos a buscar lo que es público. Fase confidencial. Ustedes ingresan una solicitud de patente y su fase confidencial son 18 meses, porque los 18 meses, recuerden que abrimos en la Gaceta y ahí solamente se va a publicar lo que en patentes hayan cumplido los 18 meses o bien que a petición de titular se publique antes de los 18 meses. Y solamente son fichas bibliográficas. No pueden entrar al expediente. Ayer abrí un expediente, ¿por qué? Porque ya es una patente otorgada. Recuerden que ha tenido un número de concesión. Si patentes otorgadas, yo puedo entrar hasta la cocina, hasta el baño, hasta la terraza, donde quieran en la casa. ¿Sí? Y ya es bajo riesgo de quien tome alguna patente otorgada. Recuerden que para la investigación la ley protege, porque no estoy obteniendo no estoy lucrando, pero en el momento en que yo empiezo a utilizar para obtener un beneficio económico, ahí empieza la violación a los derechos de ley. ¿Sí? Pero los 18 meses publican el Las título patentes, y el no, resumen. No. El título no. Esa era una patente concedida. No. Nada más es una ficha bibliográfica y lo que se publica es el resumen técnico que forma parte de la estructura del documento de patente y lo que vimos, el título, el número de solicitud, la fecha de presentación, si tiene prioridad y el clasificador internacional. ¿Quién es el agente? ¿Quiénes son los inventores? Okay. Eso es lo que aparece en la publicación. Y puede ser que acompañe un pequeño dibujo. Puede ser, no todos acompañan dibujos. De 10 dibujos que se presentaron. Puede ser que uno. O puede ser que no. O puede ser que no. Eso, generalmente cuando ya es patente concedida, no, a los 18 meses. A los 18 meses, específicamente, solamente hay algunas que sí presentan dibujos, no todas, por ejemplo cuando son procesos o formulaciones. No, pero si presentaste dibujos, presentaste... Es que si es del área mecánica, generalmente debe de ingresar todo lo que es del área mecánica, que son objetos o utensilios, tienen dibujos. Puede ser que se tome una figura para ilustrar. ¿O puede que no? O puede ser. ¿La ley no dice algo específico? No. Está a criterio de la publicación, de lo que diga el resumen o el título. Por ejemplo, este ejemplo que hicimos, si ustedes observan, esta es una publicación, esta es una ficha bibliográfica y sí trae una figura que ingresó PCT. Cuando yo ingreso un petitorio, dentro de la estructura del documento del petitorio del PCT, me dice que qué figura quiero que aparezca en la publicación. Entonces yo ahí, de manera, si no pongo ninguna figura, pues no va a aparecer nada. Pero si trae figuras, ahí te dice que debes de poner qué figura quieres. Si trae 20 figuras, usted le dice, no, pues a lo mejor la figura 6. ¿O ninguna? No, si trae figuras, si trae soporte, sí le pide la figura. ¿Qué figura usted quiere que se publique? De esas 20 que trae, que se publique en la ficha bibliográfica. Ninguna. No le da la opción. No le da la opción. ¿Eso lo aplica para el PCT? En el petitorio del PCT aplica. Pero ya en la publicación de México, pues ya ahí sí puede ser que las invenciones del área mecánica, algunas traen y algunas no las traen. Para ingresar la solicitud, si ya ingresaste tu solicitud aquí en el INPI, ¿cuánto tiempo tienes para ingresarle como PCT? 12 meses. Sí, Igual, convenio de París.
12 meses y los 30 meses para aplicación en los demás países es contados a partir de la fecha de la prioridad reclamada, o sea, la fecha de presentación inicial. Correcto. ¿Sí? No se empieza a contar a partir de los 12 meses que se ingresó el PCT, sino a partir de la fecha de inicial de solicitud. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.